En este video les voy a mostrar cómo hacer el juego de batalla naval o Battleship en Python. Básicamente es ese juego en donde se colocan barcos aleatoriamente, bueno, barcos o naves o bueno, submarinos, cazadores, eh, portaaviones, no sé, nunca lo jugué, ¿no? Pero se colocan todo tipo de barcos y el otro jugador trata de dispararles, ¿no? Bueno, si estás en este video seguramente ya sabes de qué va ese juego y te lo encargaron, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace. Comenzamos con la demostración. Este juego corre con, bueno, en la terminal y necesita Pygame para ejecutarse, bueno, para los sonidos. No está hecho con Pygame, solo la parte de los sonidos no encontré una librería o algo multiplataforma y sencillo de usar que reprodujera sonidos, entonces por eso me decidí usar Pygame. Pero bueno, entonces vamos a donde está esta cosa. Y lo primero que vas a hacer es instalar Pygame con pip. Si tú no tienes pip ni Python, puedes ir a mi blog y leerlo y leer cómo instalarlo y todo eso, ¿no? Yo ya lo tengo, entonces ejecuto pip install Pygame. Y ya, ¿no? Me dice que ya está satisfecho ese requerimiento. Entonces, una vez que ya hice eso, ya puedo ejecutar mi juego. Entonces yo ejecuto mi programa y bueno, me da tres opciones. Si elijo la 3 pues me da la opción de salir. Vuelvo a ejecutarlo y me da el acerca de. Si pongo el 2 y ya si le doy en jugar, pues juega, ¿no? Entonces, básicamente esto trata de que es jugador contra jugador. Obviamente tú puedes adaptarlo para que sea jugador contra la máquina o lo que sea, ¿no? Entonces hay dos tableros. Yo intento dispararle al tablero del jugador uno y él intenta dispararle a mi tablero. Entonces, en este caso te dice cuántos barcos hay. Te dice que barcos de una celda hay dos. Barcos verticales de dos celdas hay uno. O sea que, por ejemplo, aquí y aquí podría haber un barco. O sea, en estas dos, aquí podría haber un barco. Y también te dice que barcos horizontales de dos celdas, uno. En total hay cuatro barcos. Y también te dice los barcos del jugador 2. Ahora es el turno del jugador uno y le quedan 10 disparos. Entonces, yo soy el jugador uno. Quiero dispararle a los barcos del jugador 2. Así que me dice, este es el mar del jugador 2. Del jugador J2, ¿no? Bueno, entonces me muestra todo este tablero. Aquí puede haber barcos, yo no sé en dónde están. Ahí están. Y me dice, solicitando coordenadas de disparo al jugador uno. Ingresa la letra de la fila tal y como aparece en el tablero. Entonces yo puedo poner A, B, C, D o E. Si yo, si yo pongo, por ejemplo, Z, Z, pues me dice que debo ingresar una letra. Si yo pongo, no sé, O, me dice que la fila es inválida. Entonces ya si yo pongo una correcta, por ejemplo, la A, me dice que está ok y ahora quiere el número de columna. Igualmente si yo pongo algo que no es, pues me dice que ponga un número válido, ¿no? Si yo pongo -1 o yo pongo 5, bueno, 6 o cosas así, me dice que es inválido, o sea, todo está totalmente validado y yo quiero disparar en el A3. Y me dice disparo fallado y no sé si escucharon el disparo fallado, que fue porque mi cohete o lo que sea con lo que le dispares a los barcos cayó en el agua, porque reproduce un sonido cuando aciertas y uno cuando fallas. Entonces yo fallé mi disparo, o sea que aquí no había, ya se marcó el disparo, mira aquí, ya se marcó que yo disparé pero no le di, ahí no había barco, entonces fallé y ahora le toca al jugador 2 dispararle a mis naves. Entonces el jugador 2 dice, bueno, yo le quiero dar en E2. Igual falló y ya pues otra vez va mi turno, ¿no? Si el jugador acierta, puede seguir disparando. Por ejemplo, si yo en el caso hipotético de que ahorita acierte, voy a poder disparar más y seguir y seguir y seguir hasta que ya falle. Ahora, yo ya vi que en el A3 no es, entonces no sé, le voy a dar en el C3. Igualmente fallé. Entonces el jugador 2 lo va a dar en, no sé, en el A2. Y ahora sí acertó. Si te fijas, el disparo ahora es un asterisco. Entonces aquí en A2 sí había un barco. No sé si es la parte, la mitad de un barco vertical o horizontal o si es un barco de una sola celda, pero ahí hay algo. Entonces, no sé, se arriesga el jugador a darle en el C3 y falló, ¿no? Entonces ahora yo le voy a dar en el C2 y después el jugador uno le da en el
C1. Si le dio, voy a darle en el B1. No pasó nada. Ahora yo le voy a dar en el D2. Si le di. Y ahora en el E2. Ah, no pasó nada. Ahora me voy a arriesgar a darle en el D4. Tampoco pasó nada. Ahora me voy a arriesgar. Bueno, estoy jugando yo solo, yo contra mí, ¿no? Ya si tú consigues a alguien jugar, pues ya se va a ir viendo el turno, ¿no? Voy a detenerlo aquí porque de aquí a que acierto me voy a tardar. Pero voy a ir y voy a modificar acá. Y voy a ponerle que sí quiero que me muestre los, los barcos reales, ¿no? Entonces vuelvo a ejecutar el juego, vuelvo a jugar y ahora si te fijas ya me muestra la ubicación de los barcos. Obviamente pues esto no tiene sentido en el juego real porque pues si ya sabes la ubicación de los barcos ya no lo haces, ¿no? Pero bueno, voy a hacerlo para ganar. Entonces le voy a dar en el A4, luego le voy a dar en el B4, luego le voy a dar en el A5, luego le voy a dar en el D2. Si te preguntas por las letras es para identificar a los barcos. La D es un destructor, la S es un submarino y la A creo que es un destructor horizontal. Por ahí dicen el código. Le voy a dar en el D3, el E3 y ya gané. Acerté, fin del juego, el jugador J1 es el ganador. Y ya cuando ya ganas, ahora sí se muestran los barcos de los jugadores. O sea, nosotros ya estuvimos viendo todos los barcos desde el inicio, ¿no? Pero ya cuando ganas ya te lo muestra. Y finalmente veamos cómo se pierde. Si yo, por ejemplo, aquí pongo, bueno, para empezar, deshago esto, ¿no? Y me voy aquí y muevo. ¿Dónde está? ¿Alguien ve los intentos? Los disparos iniciales voy a poner en uno, o sea que con que falles uno, juego y voy a poner en el E1. Bueno, en este caso bien que le di, ¿no? Dos. Ya disparé y ya me dijo que el jugador J1 pierde, se han acabado sus disparos y ya igualmente me muestra todo el tablero. Entonces es básicamente eso es. Y ya una vez que acabas de jugar, ya sea que pierdas o ganes o el contrincante pierda o gane, te vuelve a mostrar el menú en donde puedes volver a jugar y te vuelve a colocar los barcos aleatoriamente, o sea, no siempre aparecen en el mismo lugar, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el código. Entonces, como te decía, todo esto está programado con Python y básicamente se maneja una matriz que es el tablero que ya vimos anteriormente y ahí colocamos toda la información de los barcos, del mar, etcétera, ¿no? Obviamente podemos tener infinitas matrices, ya que las funciones reciben una matriz, le hacen algo y la devuelven o no la devuelven o la modifican, a veces no la modifican, pero reciben simplemente matrices. Entonces, por ejemplo, la función que inicializa la matriz con puro mar recibe una matriz. Entonces yo le mando las dos matrices del jugador uno y del jugador 2 y hace exactamente lo mismo con las dos. Si hubiera tres matrices, la función igualmente lo va a hacer. Pero bueno, comenzamos importando las cosas, ¿no? Importamos random porque necesitamos números aleatorios para las coordenadas aleatorias. También importamos OS para deshabilitar el mensaje de Pygame. Esto, pues si quieres, es opcional. Y también importamos Pygame. Iniciamos Pygame, iniciamos el mixer de Pygame y declaramos nuestras variables de sonido acertado y sonido fallado, que son fallado.wav y acertado.wav. Después definimos algunas cosas como las filas, las columnas y el mar. Las filas y las columnas, pues son las filas y columnas. Por ejemplo, si yo le pongo, no sé, 20 y aquí lo mismo, tal vez se vea algo raro por los números. Pero fíjate todo mi tablerote, ¿no? Te dije que se iba a ver raro porque para los números que ocupan doble se desalinean, ¿no? Pero si por ejemplo yo le pusiera de 9 por 9, algo así, luego lo de acá, luego lo de acá. Y si te fijas ya tengo todo mi tablero gigante, ¿no? Pero bueno, esas es las filas y las columnas. No necesariamente tiene que ser cuadrado, nada más lo estoy moviendo al mismo tiempo para que veas, ¿no? El mar es un espacio, entonces al inicio imprimimos el mar, que es un espacio en blanco, que es nada, ¿no? Básicamente.
Tenemos el submarino, el destructor y el destructor vertical. También indicamos el carácter para el disparo fallado, para el disparo acertado. También tenemos los disparos iniciales, que por cierto son 8, y los barcos que se van a colocar al inicio. También declaramos algunas constantes para identificar al jugador 1 y al jugador 2. Y esa es la configuración del juego. Entonces, lo demás, lo que viene ahora son funciones, ya te dije, las funciones modifican a la matriz, o a veces simplemente leen de la matriz, o a veces regresan la matriz, etcétera. Por ejemplo, esta función no recibe nada, declara una matriz y luego la regresa, ¿no? Bueno, ya no te voy a explicar lo que son las funciones, pero bueno. Entonces, simplemente declaramos la matriz y la llenamos. La llenamos, hacemos un ciclo que va desde 0 hasta las filas y desde el 0 hasta las columnas. En cada iteración de cada fila agregamos un arreglo a la matriz, que básicamente es una fila, y después en esa fila le vamos agregando el mar. Y regresamos la matriz. Tenemos otra función que es la de incrementar letra. Si te fijas en aquí, por aquí, tenemos A, B, C, D, F, G, bla, 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 ¿no? Eso lo que estamos haciendo es incrementar una letra. Por ejemplo, a la A le agregamos 1, se convierte en B. A la B le agregamos 1, se convierte en C. Simplemente hice esa función para que se vea más bonito. Y tenemos algunas funciones para imprimir separadores o cosas así. Por ejemplo, esta imprime esto que tenemos por aquí, un separador horizontal, que es este. Entonces, para no estar haciendo todo este for en donde yo quiero imprimir, simplemente lo defino en una función, al igual que imprimir la fila de números. Ahora tenemos una función que te dice si en determinada coordenada de la matriz, es decir, en X, en Y de la matriz, hay mar. Es un ayudante simplemente. También tenemos otra función que nos dice si la coordenada está en el rango. Nos dice si la X y la Y están dentro del rango de las columnas y las filas permitidas. Después tenemos la función colocar e imprimir barcos, que colocan los barcos aleatoriamente y te dicen cuántos hay de cada uno, ¿no? Primero calculamos cuántos barcos vamos a hacer de una celda, de dos celdas y de dos celdas, pero horizontales, ¿no? Y ya, bueno, imprimimos jugador 1 o jugador 2, dependiendo de quién estemos colocando los barcos. Esto es informativo. Después mostramos los barcos y bla bla bla. Y ahora matriz es igual a colocar barcos de dos celdas horizontal. Es decir, vamos a pasarle a la función colocar barcos de dos celdas horizontal, la matriz, el barco que va a colocar y cuántos. Y ese nos va a regresar la misma matriz, pero ya con barcos horizontales. Después a esa misma matriz que ya tiene los barcos horizontales, la igualamos a lo que regrese la función colocar barcos de dos celdas vertical. Lo mismo, va a colocarle verticalmente y la va a regresar. Y finalmente colocamos los barcos de una celda. Lo hice así porque primero coloco los barcos que ocupan dos espacios. Y ya luego los que ocupan una celda al final porque se pueden meter ahí en los pedacitos libres, ¿no? Y finalmente regreso la matriz ya con los barcos colocados. Siguiendo con las funciones, tenemos una función que devuelve una coordenada x aleatoria, que es simplemente regresar un entero aleatorio entre el 0 y la cantidad de columnas menos 1 y obtener una y aleatoria, que es lo mismo pero con las filas, ¿no? Como te dije, estas dos variables pueden cambiar y la matriz puede no ser cuadrada, entonces por eso estoy usándola, ¿no? Bueno, son constantes estas, pero tú me entiendes. Bueno, después tenemos la función que ya coloca los barcos, ¿no? Nos dice la cantidad, del tipo de barco y la matriz. Entonces, al inicio tenemos 0 barcos colocados y vamos a hacer un ciclo que se va a terminar solamente cuando ya tengamos todos nuestros barcos colocados. ¿Esto cuándo va a pasar? Pues cada que colocamos un barco exitosamente, aumentamos en 1 esta cantidad. Y ya cuando los barcos colocados son mayores o igual que la cantidad requerida, ya rompemos el ciclo, ¿no? Ok, ¿y qué hacemos dentro del ciclo? Pues simplemente obtenemos las coordenadas aleatorias y en caso de que sea mar, entonces en la matriz colocamos ese barco y ya. Y aumentamos nuestro contador. Y esto mismo pasa, pero para los barcos horizontal y vertical. Ya para el caso del horizontal y del vertical, recuerda que ocupa dos celdas. Entonces necesitamos, primero obtenemos unas coordenadas aleatorias y después, en este caso como es horizontal, necesito otra X. Otra X porque voy a ocupar la misma Y. Y yo hago que la X siempre sea a la derecha. Entonces, si están en el rango, las coordenadas, y además es mar en donde yo quiero colocar, entonces lo coloco en Y con X y en Y con X2. X2 recuerda que es a la derecha de X. Y con Y, igual, para las verticales lo mismo, pero con Y2 que es Y más 1.
Después, bueno, tenemos funciones que imprimen los disparos restantes para un jugador y tenemos la función que imprime la matriz. Ahora, aquí hay algo un poco importante. Para empezar tenemos la letra, ¿no? De las filas, que ya te expliqué que voy a ir aumentando. Por aquí está. Letra es igual a incrementar letra, letra, ¿no? Es decir, letra es igual a lo que regresa la función incrementar letra cuando yo le paso la letra actual. Imprimo el separador horizontal y bueno, imprimo todo, ¿no? Pero aquí lo que hago es que, por ejemplo, si no debería mostrar los barcos, esta cosa lo necesito como variable porque cuando termina el juego se vuelve true. Entonces por eso la tengo como variable. Y entonces el valor real no es mar, es decir, lo que estoy a punto de imprimir no es mar. Y lo que estoy a punto de imprimir no es un disparo fallado. Y lo que estoy a punto de imprimir no es un disparo acertado. Significa que es un barco. Entonces yo pongo el valor real como un espacio. ¿Por qué? Porque recuerda que si es un barco, lo debo imprimir como un espacio. Entonces al final imprimo el valor real, ya sea que fue un disparo o el mar o un barco oculto. Y bueno, ya imprimo las otras cosas, ¿no? Ahora tenemos la función de solicitar coordenadas. En este caso, se le solicita al jugador la coordenada X e Y. Al inicio tenemos X e Y en known. Hacemos un ciclo infinito igualmente para la fila. Solicitamos la fila y mientras no sea válida, seguimos solicitándola y solicitándola. El ciclo se cumple, bueno, se rompe cuando convertimos la letra a coordenada y verificamos si es válida. Y entonces hacemos lo mismo, pero para la columna. En este caso la columna no es una letra, es un entero. Entonces simplemente estamos comprobando y comprobando y lo mismo. Y ya una vez que ya rompimos estos dos ciclos, es decir, que el jugador ya puso coordenadas válidas, regresamos las coordenadas. Tenemos también la función disparar que va a regresar un booleano. Esta anotación solo la puse así, ¿no? No es obligatoria porque, por ejemplo, si yo pusiera este estilo en todas las funciones, pues sería algo como, no lo sé, aquí tendría que poner string o str, la verdad no es el tipo, etcétera, ¿no? Ahí solo porque me gustó indicar que regresa un booleano. Pero bueno, el punto es que regresa un booleano esta función. Y bueno, disparar. ¿Qué hace la función disparar? Trata de disparar en las coordenadas en esa matriz. Si es mar, entonces pues es un disparo fallado porque le disparaste al mar. Pero por otro lado, si ya había un disparo ahí antes, ya sea fallado o acertado, también indico que fallaste, porque pues ya habías disparado ahí, ¿para qué vuelves a disparar? Ahora te quito un intento, ¿no? Ahora, si no, si entonces significa que no hubo mar ni disparos, entonces a fuerza había un tipo de barco ahí. Entonces, ahí quito el barco y le pongo el disparo acertado y regreso true porque sí fue exitoso tu disparo. Ya aquí tenemos otra función que te devuelve el oponente del jugador. Si le mandas el jugador 1, te devuelve el jugador 2 y si le mandas el jugador 2, te regresa el jugador 1. Esto ya verás para qué lo usamos allá. Estas cuatro líneas nos las estamos ahorrando, ya verás allá abajo. Después tenemos la función que te indica si todos los barcos están hundidos. ¿Qué significa esto? Que en la matriz ya no hay ningún barco, ya solo hay puros disparos. Eso es lo que hace la matriz. Si recorremos toda la matriz y todas sus filas y todas sus celdas. Y si la celda no es mar, ni un disparo acertado, ni un disparo fallado, entonces es falso que los barcos están hundidos, porque encontré al menos un barco. Entonces, si no es mar o un disparo, significa que todavía hay un barco por ahí. Entonces, yo estoy recorriendo toda la matriz y me encuentro con algo que no es mar ni disparo, pues es un barco forzosamente. Entonces, te digo que no has hundido todos los barcos. Si yo acabo de recorrer todas las celdas y nunca regresé con este return, entonces significa que ya recorrí cada una y no llegué nunca a este return. Entonces, regreso true. Y ya, bueno, indicar victoria, indicar fracaso, pues es un mensaje, ¿no? Y ya la de imprimir matrices con barcos, tenemos las dos matrices, yo imprimo cada matriz con la misma función, pero pasándole una distinta matriz, ¿no? Y ya hay distinto jugador. Y bueno, ya tenemos la función principal de jugar, en donde iniciamos los disparos, ponemos la cantidad de barcos, después de eso obtenemos la matriz inicial para el jugador 1 y la matriz inicial para el jugador 2. Después colocamos e imprimimos los barcos de ambos jugadores y el turno del inicio es el jugador 1. Ahora imprimimos un separador y hacemos un ciclo infinito. Imprimimos el turno del jugador actual
y ponemos los disparos restantes. Simplemente es aquí el if que estoy haciendo es para indicar los disparos restantes, ya sea del jugador 1 o del jugador 2, dependiendo del turno. Imprimo los disparos restantes, de inicio la matriz del oponente. Yo al inicio supongo que es la matriz del jugador 1, pero si el turno actual es del jugador 1, la matriz del oponente es la del jugador 2. Esto es simplemente para no estar haciendo un if más largo. Después imprimo la matriz, ya sea del jugador 1 o del jugador 2. eh, y aquí estoy usando, por ejemplo, la función oponente de jugador, porque yo al imprimir la matriz debo indicarle el oponente del jugador actual. Después solicito las coordenadas, que ya vimos esa función anteriormente, y disparo con las coordenadas que solicité. Si es acertado, entonces a los disparos restantes, dependiendo si es jugador 1 o jugador 2, le quito 1, porque ya disparé, hayas acertado o no hayas acertado, pero ya se te fue un disparo. Entonces, si el turno actual entonces es el jugador 1, pues le quito al jugador 1 y si no le quito al jugador 2 y luego vuelvo a imprimir la matriz. Ahora, si acertaste, entonces te indico que acertaste tu disparo, reproduzco el sonido y compruebo si ganaste. Si ganaste, entonces indico la victoria para el turno actual e imprimo las dos matrices, ya con los barcos. Y si no, pues indico disparo fallado, muestro el sonido con error, indico el fracaso, imprimo las matrices con barcos y termino igualmente. Este break es para romper el while de aquí. Y ya después de eso, siempre turno actual es igual al oponente de jugador del turno actual. Esto solo se cumple aquí porque recuerda que si el jugador acierta, que sería esto, no pierde su turno, él sigue disparando. Pero si no acierta, entonces ahora el turno actual es lo que sea el oponente del jugador actual. O sea, si es el jugador 1, ahora el turno es del jugador 2. Y si es el jugador 2, ahora el turno es del jugador 1. Aquí en esta función tenemos el acerca de y aquí tenemos el demostrar menú, que mientras la elección sea diferente de 3, mostramos el menú y si la elección es 1, jugamos. Y si la elección es 2, imprimimos acerca de. Y si la elección es 3, que simplemente no se va, no estamos manejando aquí el if, pero se va a romper el while, porque la elección ya va a ser 3. Y aquí tenemos las funciones de reproducir sonido acertado y reproducir sonido de error. Eso ya lo estamos viendo aquí arriba con el disparo acertado y con el disparo fallado. Y al inicio de todo, cuando se ejecute todo esto, vamos a invocar a la función mostrar menú, que es esta, que va a mostrar todo el juego. Y así es como funciona todo este juego de batalla naval con Python. Entonces, recuerda que ya anteriormente había hecho este mismo juego, pero con Arduino y bueno, con unas cosas más difíciles. Entonces, este juego está ampliamente basado en ese. Bueno, el paradigma o como le llames. Y bueno, si quieres el código y todo eso, ahí puedes leer en la descripción. Ahí te voy a dejar todo explicado, todo. Igualmente esta explicación que te di, pero escrita. Y bueno, si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas y te compartas. Nos vemos en la próxima.